¿Quién es Jaume Domènech? Jaume Domènech es lo primero de todo un padre. Tengo 2 hijos y es lo que más me caracteriza, ¿no? A día de hoy, y mi mayor responsabilidad, mis hijos. He estado durante 12 años en el club de mi vida, en el Valencia. Vamos a hablar un poco de tu paso, porque la gente, claro, te conoce del Valencia, pero yo que investigo un poquito tu camino a la cima, no es sencillo. Pasas por el Club Deportivo Bomba, pasas por el Palo y de repente acabas en Mestalla. A mí muchas veces me cerraron las puertas. Yo siempre he tenido una fe en mí mismo muy superior a la que tenían de mí los que yo tenía enfrente. Ya. Mis padres nunca me dejaron dudar ni un segundo de mí, pero en ese momento ellos venían a verme allí a Málaga a ver un partido de tercera división porque confiaban en mí para que no decayera. Eso me hizo terriblemente fuerte. Y yo lo que te quiero decir es que es muy importante la fe y no tener prisa. Yo debuté con 24 años y lo mejor que me pudo pasar ¿Es debutar a esa edad? fue debutar a esa edad, porque yo no era el portero que era con 24 años, que tenía 20. No hubiera estado preparado para soportar una portería como la del Valencia. Me gustaría saber qué es para ti el Valencia. El Valencia para mí, mira, se me pone los pelos de punta siempre cuando me dicen, el Valencia para mí es todo. En mi vida se ha dedicado a servir al Valencia, a intentar dar el 100%. Es lo que me ha llenado y no me ha costado esfuerzo en un día, yo lo digo, ni en los momentos duros. Vamos a hablar de cómo un vestuario, que al final su trabajo es lidiar unos colores, vive el que una afición, por ejemplo, está en el campo silbando a la directiva. ¿Cómo vivís el vestuario, el que estés ahí todo el santo día con la matraca encima? Es complicado porque al final, obviamente, eso no ayuda. Claro. Y más con un vestuario los últimos años muy joven. La afición, cuando la hemos necesitado, está. Hay que ponernos en contexto histórico. Claro. Y la afición está muy dolida y muy cansada pues, de los últimos resultados deportivos. Me refiero en cuanto a clasificación en los últimos años, cuando venías de tener una estructura campeona en 2018, 2019, 2 años consecutivos Champions, semifinales de Europa League, campeón de la Copa del Rey, octavos de final de Champions. Bienvenidos al podcast Abuelo Home Sport. Estamos en la sección Leyendas, aquí con Jaume Domènech. ¿Qué tal, Jaume? Encantado de estar con vosotros. Vamos a empezar con la primera temida pregunta, que esto es como cuando se planta Messi delante de ti. ¿Quién es Jaume Domènech? Bueno, a día de hoy, sí. Jaume Domènech es lo primero de todo un padre. Tengo 2 hijos y es lo que más me caracteriza, ¿no? A día de hoy, y mi mayor responsabilidad, mis hijos. Y bueno, luego pues me acabo de retirar del fútbol profesional. He estado durante 12 años en el club de mi vida, en el Valencia, y ahora, bueno, pues estoy con nuevos proyectos, muy motivado. Acabo de entrar en la agencia Wasserman, Muy bien, de representación a nivel mundial. También era la agencia que me representaba durante toda mi carrera como jugador profesional y bueno, pues estoy muy contento de entrar ahí. Luego también estoy comentando los partidos del Valencia para DAZN en Mestalla. Y bueno, también disfrutando de algo más de tiempo con mi familia. Claro. ¿Y entrenar te ves o eso de momento? A día de hoy no es algo que me estimule o me llame mucho la atención. Mucha gente me ha dicho que debería de pensarlo, que debería de tenerlo ahí, pero soy una persona que se mueve también por pasión, mucho por pasión, y creo que desde esta faceta que te comentaba antes puedo ayudar al jugador y sobre todo aumentar su rendimiento. Claro. Tú, por ejemplo, se habla mucho de que la portería, el portero nace o se hace. Hay casos, como te he comentado antes, que curiosamente no lo sabías. Buffon hasta los 17 años era medio centro en el Parma. ¿Tú desde siempre has sido portero o hubo un día que el portero no fue al campo y te dijeron, ponte? ¿Cómo fue un poco tu historia de la portería? Yo desde que nací quería ser portero, lo tenía muy claro. Desde bien pequeñito quería ser portero, lo que pasa que en mi primer año que entro aquí a la escuela de Almenara, mis padres no querían que fuera portero, entonces mi padre hacía ciclismo y yo estaba tan obsesionado que le decía, quiero ser portero, pero no, que a los porteros les meten goles y luego los niños, no sé qué, sufren. Y yo quiero ser portero. No me dejaban, entonces le cogía los guantes de ciclista que estaban cortados, pero como yo era un niño de 5 años, me tapaban casi la mano. Y como era un campo de tierra que te raspabas y te hacías polvo, pues yo entrenaba con los guantes de ciclista
y a los 3 meses o así el entrenador le decía, oye, que se le da bien ser portero, Sí. que te quita los guantes y tal, porque llegaba al partido y el entrenador me ponía de jugador. Ya. Por el tema de que ahí sí que venía mi padre a verme, porque me llevaba mi abuelo a entrenar en aquella época. Y nada, al final enseguida pues ya me pasé a ser portero y hasta hoy. ¿Tú crees que tenéis algo especial que os hace... ¿Qué característica crees tú que necesita una persona para ser portero? Que dices, esto es innegable. Pues sí que pienso que tienes que tener ese punto de locura, un poco de locura en cuanto a resiliencia, a saber convivir con la soledad, porque tú date cuenta que normalmente cuando se mete un gol, todos los jugadores se abrazan y el portero está solo. Está solo. Cuando pasa cualquier cosa, el portero normalmente está solo. Y esa soledad para mí es muy bonita. A mí me encanta, yo me identifico con la sensación de estar bajo la portería, la sensación de saber que tienes la responsabilidad, ¿no?, de cuidar tu casa, porque la portería es tu casa, que no entre nadie. Esa sensación, yo siempre lo decía, cuando iba a retirarme, tenía mucho miedo a no volver a sentir esa adrenalina que me daba ponerme en la portería de Mestalla o encima defendiendo al Valencia, que es el club de mi vida. Joder, sentía una responsabilidad, pero bendita responsabilidad, me encantaba esa presión. Claro. Vamos a hablar un poco de tu paso, porque la gente, claro, te conoce del Valencia, pero yo que investigo un poquito tu camino a la cima, que al final es uno de los lemas nuestros, no es sencillo, porque al final, con cierta edad que ya se presupone que debes de estar en cierta categoría, no estás en esas categorías. No. Pasas por el Club Deportivo Bomba, pasas por el Palo y de repente acabas en Mestalla. Entonces, yo cuando te hablé por primera vez, creo que eres un ejemplo de superación porque has vivido momentos que no has jugado, te has mantenido en la élite sin jugar, has vuelto a jugar, no has jugado, no has jugado, momentos de continuidad, momentos de no continuidad, pero sobre todo, ahora, hoy en día pasa mucho que, bueno, yo hasta hace poquito estaba entrenando en estas categorías, en tercera y tal, y jugadores de 18, 19 años que además llegan, entre comillas, regalados, porque tú sabes que a día de hoy es mucho más sencillo progresar, y enseguida no juegan 3 días, te llama el representante, te llama el padre, el director deportivo, tal cual. Y tú, joder, con esa edad estabas ahí. Entonces, ¿cómo fue ese paso? ¿Qué es lo que tú crees que has hecho para decir, no, es que yo quiero jugar en primera? No sé, ¿o se dio solo? Cuéntame un poco. No, muy sencillo. Yo he vivido todo eso que tú dices. He visto compañeros equivocarse así. Yo mismo me he equivocado. He tenido arrebatos de mal comportamiento cuando no he jugado. Pero de todo eso aprendí. Claro. Y yo soy una persona que a mí equivocarme o fracasar nunca me ha dado miedo porque he sabido utilizarlo para reinventarme y ser mejor. Claro. Creo que hoy en día el fútbol también está muy expuesto y da mucho miedo a equivocarse. Entonces se ve menos anarquía, se ve menos atrevimiento para mí, porque está todo muy controlado, las redes sociales, los medios de comunicación, hay 1.000.000. Entonces cualquier cosa que sale de fuera te juzgan, pero creo que el futbolista tiene que vivir por encima de eso para poder sacar el 100%. A mí muchas veces me cerraron las puertas. Yo he tenido que, como te he dicho, reinventarme 1.001 veces para poder llegar a donde he llegado y las experiencias que he vivido. Pero siempre he tenido una fe en mí mismo muy, muy, muy superior a la que tenían de mí los que yo tenía enfrente. Y para mí eso es lo más importante. Sí, pero ¿cómo uno está en el Palo y lo ficha al Valencia? Unas también es contactos, partidos. No, te explico. Mira, yo salgo del Villarreal y yo iba a firmar con el Mallorca B. Pero el agente que yo tenía en ese momento me dice, hay que esperar un poco porque van a sacar a un portero. Sí. Se hizo agosto y nada. Y no firmaba. Yo veo que no me llama, que no me llama. Me dice, mira, ¿qué ha pasado? No me acuerdo exactamente lo que me dijo, pero bueno. La historia. No sé cuántas semanas sin llamarme y lo pasé muy mal y tal. Entonces me llama un constructor de una persona de Málaga que iba a invertir en este club para subirlo de categoría. De hecho, subió a segunda B ese año, es la tercera división. Muy bien. Y ese año sube a segunda B, pero bueno, yo llego allí y en ese momento yo tenía muchas ofertas de equipos de por aquí, de tercera división, que yo salía del Villarreal, pero yo dije, ostras, necesito después de el shock que supuso para mí no tener equipo, digo, voy a cambiar de aires, me voy a ir allí. La verdad que voy allí, hacemos un equipo muy bueno, mantuve no sé cuántos partidos en la portería cero, me fue muy bien.
Y en Navidad tengo la suerte, o bueno, el rendimiento estaba ahí, de que me llama Huracán Valencia de Muy bien. segunda B en ese momento. Buen equipo, ¿eh? Muy buen equipo. De hecho, estuvimos a nada de ascender por un minuto. ¿No? Estaba ahí el delantero Fabiani, era. Fabiani, muy bien. También estaría Cubillas por ahí, que también hicimos podcast a Cubillas. Sí, pero Cubillas no jugaba. Vale, No pero jugaba llegó en este- después. Sí, llegó después a este club. Que ahí no se pagaba, ¿no? Él me decía, me comentaba si habían impagos. Cuando yo estuve no hubo ningún problema, Ah, pero es sí el que año siguiente. el año siguiente creo que vale. fue, sí que hubo impagos. Pero hicimos también uno y él comentaba eso, que estuvo allí. Y yo estuve allí, yo venía de jugarlo todo en el palo, pero llego allí, el equipo estaba ganando y bueno, solo jugué 2 o 3 partidos, pero entrenaba full, estaba comprometido con el club, con la plantilla y el técnico, Nico Estevez, que era el entrenador de ese equipo, firma en el Valencia Mestalla. Entonces yo, que ya había hecho muy buena primera parte de la temporada en el grupo de Andalucía, también asciende el Granada B a segunda B. Entonces me llama el Granada B para ir para allá. Y Nico Estevez me llama para ir al Mestalla. Claro. Obviamente, el color cuando el Madrid y el Valencia, a lo mejor te hubieras pensado, Granada y Valencia no. Después de ese añito y medio que pasé de incertidumbre cuando salgo del Villarreal, era mi oportunidad. Pero durante todo ese proceso, cuando tú lo que te interesa es que con 20, 21 años, por ahí no me acuerdo bien lo que tenía, me voy al palo, pensar en tirar la toalla. Claro. Hubo un momento que lo pensé, porque digo, ostras, después de toda la vida luchando, tío, ahora me veo en esto, a lavarme yo la ropa, a vivir solo en un piso de una habitación. 500 euros. Sí, una locura. Entonces digo, tal, y mis padres nunca me dejaron dudar ni un segundo de mí. Yo ya te digo que yo tenía una autoestima y una fe muy grande en mí, pero inculcada por mis padres. Pero en ese momento ellos venían a verme allí a Málaga a ver un partido de tercera división porque confiaban en mí para que no decayera. Eso me hizo terriblemente fuerte, pero no te lo puedes ni imaginar. Y yo te digo que a mí me han llegado a decir a la cara entrenadores, no, es que no te veo, no es que el otro portero lo veo mejor que tú. A mí me daba igual. Yo le contestaba, y tengo casos que no me gusta mencionar a las personas, pero que luego los he visto y me han dicho, tío, tú estás loco, pero loco de verdad. Nos decías eso, no te veíamos y has jugado Champions League, has ganado una copa, he jugado octavos de final de Champions League también. Claro. Más de ciento no sé cuántos partidos con el Valencia. Y yo lo que te quiero decir es que es muy importante la fe y no tener prisa. Yo debuté con 24 años y lo mejor que me pudo pasar fue debutar a esa edad, porque yo no era el portero que era con 24 años, que tenía 20. No hubiera estado preparado para soportar una portería como la del Valencia, que con 20 años. Que encima tiene el Valencia, cuidado, ¿eh? Claro. Porque de cara al exterior de España, o sea, quiero decir, por ejemplo, uno de Zaragoza no sabe realmente lo que es el Valencia, pero los valencianos sí que sabemos lo que es el Valencia, toda esa masa social que arrastra, ese sentimiento, esa fuerza, que es una afición encima muy cañera, para lo bueno y para lo malo, porque yo recuerdo los años de Aimar, Vicente, Ayala, Baraja, el equipo del Valencia competía, se quedó a las puertas de 2 Champions. Es un periodo 2 finales. Que al final es una exigencia brutal porque el palmarés histórico y la trayectoria histórica lo dice así, que al final es un todos los ahora están horas bajas, pero bueno. Sí, pero es como la economía, tiene que pegar una bajada para luego pegar. Yo también comento eso, que es verdad que no estamos en una baja, pero es que en el 2019, que ahora ya han pasado años, pero en el 2019 se gana un título, se está en Champions League, en el 2020 se juegan octavos de final de Champions League y eso parece como que es muy lejano, pero está ahí. Es verdad que pues en los últimos 5 años pues ahí están los resultados. Ahora hablaremos un poquito de la actualidad también, sin tampoco... Y eso, pero en definitiva yo siempre intento transmitir a la gente que si tú crees que puedes llegar, tienes que darle. Tienes que darle. Y va a haber momentos muy duros, momentos de mucha incertidumbre, momentos de dolor, momentos de soledad, momentos de que parece que no te quiere nadie, porque yo los he pasado todos. Claro. Pero es que ahí está el compromiso, porque si no llegarían todos. No, claro. El compromiso es ese, hay que pasar por ahí. Claro. Porque todo lo que vale la pena es muy difícil de conseguir. Sí. Y el éxito que conlleva ser un jugador de primera división es jodido, pero merece la pena. Sí. A mí, perdona que te corte, me ha pasado ahora como entrenador, porque he visto que no me daba lo que yo pensaba, he hecho un sacrificio de 10, 12 años haciendo un online y ves, porque claro, al final entrenador es uno. Entonces, ves que alrededor de ti hay gente que está en primera y demás y que en la mínima plap, y dices,
Ya. Igual tengo que dedicarme al fútbol y dedicar mis esfuerzos y mis conocimientos y mi red de contactos y demás para otra cosa dentro del fútbol, que no pasa nada si no eres entrenador, que igual de aquí 3 años me caliento y vuelvo a entrenar, pero llegué full de energía, o sea, llegué vacío. En el campo fue contra el Crevillente jugando, es que me noté vacío. Es que estaba sin fuerzas, miraba el equipo, no lo veía reconocible. Digo, Ya. yo mañana, ¿qué les digo? Y yo mismo dimití teniendo contrato, entrenando en Alcira, que es un club fuerte en la Comunidad Valenciana, que la gente mataría por entrenar el entrenador de a pie. Y yo, es que no tengo energía. Es que ya no es motivación, es que me encuentro vacío. Y a las 10 días me ha llamado un chico para ir a segunda red de segundo. Y dime el equipo. Me pongo a mirar el partido y estoy viendo el partido y le llamo y le digo, mira, es que estoy sin energía. Porque yo ahora mismo no quiero entrenar, te ayudaría encantado, pero es que voy a dar mi 7%. Porque Ya. no tengo, se me ha consumido la energía. ¿Por qué? Porque he hecho 10 años, 11 años de focus al 100% a ser entrenador. Ni familia, ni pareja, ni amigos, nada, a ser entrenador. Todo lo que ganaba reinvertido, si tenía que a un jugador hacer así, así, si el club tenía un problema así, si tenía que estar hasta las 5 de la mañana, hasta las 5 de la mañana, información de rivales, tuya, individual, por líneas, entrenaba jugadores que me decían, tío, es que esto, yo vengo de, por ejemplo, hablo otra vez en el Levante, me decía, que esto en primera división estás loco. Yo no estoy loco, no, tengo que pegarme contra gente. Entrenador del Villarreal, perdona, Albelda. El presidente del Benidorm, Albelda. Entonces, claro, tú eres matado. Entonces, la única manera que tienes de competir con esa gente es trabajar Sí, como... tiene que ser muy bueno. Sí, claro. Ser muy No, vas a casa del Villarreal y le ganas. Claro, y con 8 y 9 cartas que no llegan, que digo, con ese equipo, a ver, pero claro, es imposible. Entonces al final dices, ¿para qué tengo que...? Pero yo entiendo tu caso porque tu caso es diferente, porque como jugador es verdad que tienes gente por delante, pero bueno, siempre tienes esa... Depende de ti, porque un Sí. entrenador depende de un colectivo. Sí, pero La mano al final yo te entiendo a es ti, más pero compleja. es difícil. Pero si ya no te quedaba energía, Lo al mejor final es lo entiendo. dar Pero un paso al lado. también te digo una cosa, a lo mejor te has tirado 12 años así, pero a lo mejor en el 13 pasaba algo. Sí, pero bueno, Y, al final pero quiero es un decir, camino. pero tú a lo mejor ya no veías Ya no. ese sueño Sí. tan como que era tu sueño, Claro. que te habías ya frustrado. Claro, dices, otra cosa. Yo lo pasé mal, pero siempre tuve la energía al 100% Claro, porque eso es importante. pensaba que iba a darlo. Porque, Porque mi mayor virtud es la energía, la pasión con la que afronto cada día. Entonces, si no tengo eso, yo no soy un jugador, yo no puedo jugar en primera división si yo no tengo eso. claro, ¿Ves? no, y que No luego, me da para. y luego, por ejemplo, ahora que hablas de la primera división y estas categorías, ¿tú crees que hay tanta diferencia como la que realmente hay? Es decir, por ejemplo, ahora cogerían un chico de primera ref y lo soltarían en primera y jugaría. Depende del perfil de jugador, pero yo sí que he visto jugadores en esas categorías con potencial para estar en plantillas de primera división. Igual no en Madrid, Barcelona o incluso Valencia, en un Valencia como el que Potente. hablábamos antes, pero sí que en equipos de mitad tabla para abajo, muchos jugadores yo creo de primera red que podrían jugar, pero también he visto y he analizado que en esas categorías no son jugadores tan físicos. Ya, Y el físico es súper importante Importante. hoy en día, súper importante. Hoy en día tienes que ser un atleta, ya. un portento, estar repitiendo esfuerzos constantemente. Si no, no te da. Y sí que creo que en esas categorías No se trabaja igual. o no se trabaja igual o el jugador es que es menos fuerte físicamente Claro. y le da para jugar, pero no le da para estar a esa intensidad 90 minutos a un ritmo superior. Y luego, por ejemplo, fuera de cámara estamos hablando un poco del día a día tuyo. Me gustaría un poco que dijeras qué sacrificios has hecho tú para mantenerte un poco, qué es lo que tú hacías aquí en tu casa que la gente no ve. Porque claro, al final dices, no, Jaume a lo mejor ahora no está jugando, pero Jaume está currando para estar a un nivel top, o cuando ha jugado está currando a un nivel top para que cuando le llegue, diga el mister, ahora te encojones y quítame. No, ¿Qué es lo que has hecho en tu día a día? yo he sido futbolista 24 horas, 7 días a la semana Ya. durante toda mi carrera. Como te decía, soy una persona que lo vive todo con mucha pasión, con mucha entrega y bueno, a medida que te ibas haciendo mayor y ibas analizando, porque yo he vivido el cambio este de lo que era el fútbol de antes, de entrenar 2 horas por la mañana, el jueves masaje y piscina y para casa, ¿vale? ¿Y ahora? Y el cambio yo lo viví ya en mi primer, segundo año, ya se introdujo mucho la nutrición, el tema del descanso, el tema de la recuperación, el tema del trabajo de fuerza. Entonces yo, un día mío normal, por ejemplo, era entrenar por la mañana, luego
una rutina de pasarme el roller, de estiramientos, un poquito de fisio en la actividad deportiva, y si no había nada que hacer obligatorio por la tarde, yo pues o trabajaba un poco con el fisio o hacía un trabajo de fuerza extra, también hacía presoterapia, hacía contrastes con las aguas, tenía psicólogo. Yo 3 horas por la tarde le dedicaba fácil todos los días al fútbol. Claro. O sea, Sí, la gente se piensa que no llegas a una casa y ya mira, hoy en día, cita y no sé qué, sé cuánto. hoy en día en el fútbol actual no te da. No te da porque es que la calidad no suple el repetir esfuerzos, y hoy en día se busca eso y se necesita eso. Y luego en un vestuario, vamos a hablar de tu posición, en un vestuario que, claro, es como que el portero que no juega, tanto cuando te toca jugar como cuando no, el como que no juega, que todo el mundo asume que no juega y como que no le dan la palmadita o no, porque a lo mejor está jugando Pepito y Pepito no juega y va tío, pues mira, el entrenador no ha sido justo contigo, pero parece ser que el portero como que es un poco, por lo que yo he visto, que es una cosa aparte también, que la gente como que pasa de él. Y a veces, ¿tú no crees que se necesitaría un poquito que algún compañero, oye, tío, pues yo te he visto entrenar bien, tío, yo, mira, voy a hablar con el míster o voy a hablar con el director de deporte, la gente se moja, no se moja, ¿qué ves ahí? Ahí estás. Mira, yo entiendo lo que dices, pero es que yo con mi personalidad, que, bueno, como hemos hablado antes, yo he tenido muchas etapas de jugar mucho, etapas de jugar menos y etapas de no jugar nada. Entonces, yo es que siempre he sido igual. Yo siempre me he sentido muy importante. El Valencia, he tenido 16 cambios de entrenador, todos desde mi segundo año en la primera plantilla ya me hicieron capitán. Hostia. Y he sido capitán hasta el último día. Entonces, yo siempre me he sentido súper importante, pero porque mi entrega y mi constancia y mi dedicación la veían, muchos compañeros se veían reflejados y me tenían ese respeto, me seguían, y nunca he sentido que he sido un segundo portero, que no moleste, que tal. Yo hablaba y todo el mundo me escuchaba. Es más, me preguntaban todos cualquier cosa: ¿qué hacemos, Chaume? ¿Qué tal? Todos eres el papá. Sí, todos los entrenadores que han apoyado en mí. Yo desde un vestuario muy joven, ¿no? Al final, desde muy joven, desde los 27 años. Al final, por la situación del club, han subido muchos más jugadores de los que deberían. Sí, bueno. Y en el Valencia hace 10 años... No podrían, no, obviamente. Entonces, claro, tú todavía eras más importante. Eras todavía un pegamento mayor, porque a lo mejor el primer sueldo aquel aparecía en la ciudad deportiva con un coche y tenías que decirle, máquina, frena, baja a la tierra, que por ahí no hay que hacerlo. Que por ahí no vas bien, ¿no? Hay que hacerlo con los chicos, pues todos hemos pasado por ahí, claro, ¿no? Y te quieres comprar el Ferrari y te quieres comprar el Ferrari, que ha jugado 10 partidos en primera división. Pero alquílalo, si quieres ir con el Ferrari, alquílatelo un día, mata al gusanillo y ve con el Ford. Ya está. No pasa nada. No, pero bueno, es algo que está ahí, que todos sabemos, ¿no? Que al final muchos, además, pues podemos venir de situaciones económicas duras o normales, y bueno, pues al final generas muchísimo dinero en poco tiempo tienes que y tienes que gestionarlo bien, porque luego también te retiras y pasas de ingresar una barbaridad a ingresar cero, o lo que tú hayas generado con tus inversiones. Yo también es un mundo en el que muy pronto me preocupé de arreglarme el futuro, de invertir, de gestionar, y todo el mundo de la inversión y todo eso también me ha gustado mucho. Sí, desde hace 8 o 9 años yo ya estaba invirtiendo, entonces yo no he tenido que ese shock al retirarme. Pero también has tenido un compañero que lo ves ahora y dices, he visto la que has liado. Y ir tan justo que divorciarte de tu señora y no poder asumirlo, de ir tan justo y de ir al día de tanto gastar. He visto cosas muy, muy duras, y jugadores con carreras mucho más potentes que la mía, y arruinados, claro que sí. Es muy duro, es muy duro. Vamos a ir cerrando esta parte así, que hay un hilo, y luego iremos al cajón picante, que te ponemos la capa como buen valenciano, a ver cómo toreas. Me gustaría saber qué es para ti el Valencia. El Valencia para mí, mira, se me ponen los pelos de punta siempre cuando me dicen. El Valencia para mí es todo. Como podéis ver aquí en la sala, es toda mi vida. Es como le ha dado razón a mi existencia. Yo lo digo, estos últimos 12 años, como yo creo que ya me vas conociendo un poco como soy, mi vida se ha dedicado a servir al Valencia, a intentar dar el 100% con mis un soldado. Yo estaba ahí para la guerra, para mi club, para honrar su historia. Es lo que me ha llenado, y no me ha costado esfuerzo ni un día, yo lo digo, ni en los momentos duros,
ni en los momentos de éxito, ni en los que he fallado, ni en los que he estado acertado. Ha sido como mi adoctrinamiento, mi religión, defenderlo, lucharlo con todas sus dificultades, y para mí es todo. Y la verdad que muy orgulloso me siento de la carrera que he tenido allí, de que mis hijos sean valencianistas, de que me hayan podido ver jugar en Mestalla. No sé, es como mi mayor orgullo. Claro. Por acabar, quiero hablar un poco de la situación deportiva, social, que al final, evidentemente, no comentarte nada es negar lo innegable. Sí. Pero vamos a ir a una parte que yo creo que la gente no pregunta, porque siempre preguntan qué piensas de Lim, qué piensas de Pepito, de Juanito. No es relevante. Vamos a hablar de cómo un vestuario, que al final su trabajo es lidiar unos colores, vive el que una afición, por ejemplo, esté en el campo silbando a la directiva o que lleguéis si no recuerdo mal, algún partido incluso no han entrado, han quedado fuera y han entrado en ciertos minutos. Tía, es que yo qué culpa tengo. Es que yo qué culpa tengo que la anterior directiva le haya vendido a Pepito, que Pepito no esté haciendo las cosas, porque al final se le ha atizado muchísimo a Lim y no voy a defenderlo, pero él ha hecho una inversión. O sea, tú compras y tú cuando compras algo, tú decides cómo lo gestionas, no habérmelo vendido. Es que también ahí hay una... Porque en el momento que llega, el Valencia está en una situación económica horrible y él, entre comillas, salva esa situación, que luego lo habrá gestionado mejor, peor, y ya no vamos a entrar. Pero ¿cómo vivís el vestuario, el que estés ahí todo el santo día con la matraca encima? Es complicado porque al final, obviamente, eso no ayuda. Claro. Y más con un vestuario los últimos años muy joven, Joder. por la situación económica del Valencia y actual, se tira mucho de jugadores jóvenes y, bueno, ayuda a tirar de la cantera. Cuando hay una situación de crisis en un club económico, obviamente, lo que más te va a proponer o de lo que más te vas a nutrir es de los jugadores que tú crees que destaquen de abajo, y así ha sido, jugadores importantísimos. Mosquera, Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez, estos últimos años, seguro que Jesús Vázquez, lateral izquierdo como la copa de un pino. Sí, no, hay un capazo, ha salido un montón. Un montón. Nos han ayudado muchísimo. Sí, luego a lo mejor, por ejemplo, Martín Tejón, que desde pequeño parecía que era la figura del Valencia, sí, y luego ahí no le ha dado ese... Y otros que a lo mejor estaban así más tapaditos, porque no solo es que ya que señalen a uno, es que luego al final llegas al filial y uno juega, otro no juega, y es el que... Claro. El paso ese, porque Martín, por ejemplo, en la Promis creo que fue el mejor jugador. Estuvo mucho Martín, debutó, si no me equivoco, jugó bastante, incluso con Baraja. Jugó partidos en... Sí, pero que no ha sido pudo asentar para el nivel que venía de pequeño, que ya era Martín Tejón. Es lo que hablábamos antes. Muchas veces llega y no le da. Sí, es dificultad, pero lo que te está diciendo es que esa situación del club, o sea, que social, no ayuda a desarrollar el potencial del equipo ni a tener estabilidad, y eso en el día a día se nota mucho. Claro. Tú lo que quieres ver es a tu afición mirar a la grada y que estén contentos y orgullosos. Como esta semana el Levante, por ejemplo, ¿no? Claro. Esta semana han tirado del... Sí. Pero además una guerra entre dos clubes. Por norma general, o sea, la afición, cuando la hemos necesitado, está. Hay que ponernos en contexto histórico, claro, y la afición está muy dolida y muy cansada, pues, de los últimos resultados deportivos. Me refiero en cuanto a clasificación en los últimos años, cuando venías de tener una estructura campeona en 2018, 2019, 2 años consecutivos Champions, semifinales de Europa League, campeón de la Copa del Rey, octavos de final de Champions, y de repente, pues bueno, se comienza a eliminar esa estructura que había generado esos buenos resultados deportivos por unos motivos o por otros. Luego viene el COVID y a partir de ahí, pues, se ha visto como jugador que destacaba, pues se ha ido traspasando, y a lo mejor pues no han llegado esos fichajes del mismo nivel o del mismo rendimiento inmediato. Entonces eso al aficionado le ha dolido, le duele, porque volvemos al contexto histórico. Para nosotros valencianos, el Valencia es muy grande. Yo te voy, ahora escuchándote, yo me Domènec president. Nunca se sabe en la vida. Ay, como lo que me has dicho. Ay, te he puesto la capa y bien, ¿eh? Esa es mala, ¿eh? Al final necesitas un par de valencianos detrás para que te cubran las espaldas, porque tienes espaldas, pero ponen la espalda un poquito más anchita. Porque yo creo que al final, cuando el Valencia ha funcionado, es cuando ha habido un valenciano en la cabeza. Entonces, a ver, el sentimiento el mismo que ha comprado es el mismo que puede vender. Sí. Es ir con un proyecto sólido, poner la pela en la mesa y la cabeza. El sentimiento de pertenencia y la cara, con el presidente. No, que va. No, a mí el Valencia es que me cambia la cara siempre. Yo ya te he dicho, estoy enfocado con mi proyecto, pero sí que sé que
Nunca hay que decir que no, es como lo que me decías de entrenador. Por ahora no lo veo, Ya. pero el día de mañana no lo A ver. sé, ¿sabes? Entonces yo nunca me cierro puertas y nada menos que tenga que ver con el Valencia porque es mi vida. Vale, vamos al cajón picante valenciano. Venga, va. Vamos a un tema de moda que en España viene ahora una competición muy fuerte y está viendo algo parecido a lo que pasó con Casillas, Valdés, que había ahí un poco de lío. Tenemos un portero titular a priori, que es Unai Simón, y luego hay dos que están apretando mucho. Uno es Joan García, que es el del Barcelona, y otro es David Raya, que además están en dos clubes, en teoría, con más solera, con más pozo. Entonces, tú imagínate que mañana eres seleccionador nacional y tú, ¿cómo lo gestionarías esa papeleta, esa patata caliente? Bueno, al final lo que no podemos tapar es que el seleccionado está haciendo un gran trabajo. Total. Entonces, creo que se ha ganado la confianza Respeto. y el respeto de que sus decisiones las tenemos que apoyar a 100%. Yo creo que la selección Unai Simón lo está haciendo genial, pero sí que es verdad que yo pienso que Joan García tarde o temprano va a ir a la selección porque Claro. está dando un nivel brutal. Brutal. Si la selección sigue ganando, no sé si el entrenador cambiará. Y luego David Raya para mí lleva ya mucho tiempo Haciéndolo muy bien. siendo muy regular y muy determinante en el Arsenal. Creo que es un porterazo, un portero además que no tiene una talla una talla como la que demanda el portero actual de élite y tiene unas condiciones físicas que lo suple, que mentalmente siempre está concentrado, súper determinante, haciendo paradas, me parecen espectaculares y es un portero que me encanta, muy completo y que creo que es que España tiene ahora mismo 4 o 5 porteros top, a muy buen nivel. ¿Tú qué opinas ahora que te estás metiendo en el tema de representación? Yo recuerdo, entrenaba en Benicarló y hablé con una persona de la zona que por un jugador que me saltó que en la Rapitenca en tercera jugaba y tenía 16 años y jugaba de central. Y lo primero que me preguntó es, ¿qué mide? Y mi contestación fue, le dije, busca en toda España un niño con 16 años jugando en tercera división. ¿Tú crees que los clubes, con el dato, con la altura, con el peso, con el número de duelos, que Puyol no hubiera jugado mejor? Claro. Por ejemplo, es que, hostia, un niño de 16 años que tenga los cojones. Es que hoy en día es el problema de la data, ¿no? Que nos está demasiado. Es lo que te estaba comentando antes. Se está perdiendo la esencia, la inteligencia, la lectura de juego. Muchas veces, o sea, los datos son muy importantes No, total. y nos ayudan un montón. Total. Pero para mí eso es súper importante. Yo tampoco he sido un portero de 1,90 y pico y he podido jugar un montón de años en el Valencia Club de Fútbol y para mí es importante el físico, muy importante la talla, pero hay que leer a cada jugador. Es que se va más a eso. Yo, antes de justo de dimitir en Alcina, debutó un chaval juvenil de primer año, cedido por el Valencia, Raúl Calabuch. Y de cachondeo le dije, como me dé por ponerte, tú vas a jugar a fútbol. Porque con 16 años y te asientas en tercera división, yo no quiero que me des nada. Tú cuando llegues a la élite de aquí 7, 8 años me haces un bizum de lo que te salga las narices, porque si al final vas para arriba es porque un loco se puso con 16 años ha tenido las pelotas de ponerte a jugar, ¿eh? Porque pocos tienen los cojones de meter a un niño de 16 años en el campo, lo puse media hora. Y ya me arrepiento de no haberlo puesto un poquito antes, porque es que entrenando lo veía. Es que este chaval está preparado para la élite. Pero es lo que hablamos, a lo mejor un club a veces se fija más en el número de carreras a alta intensidad, el número de duelos, el número de despejes. Che, tío, que un niño de 16 años en tercera división sea capaz de competir de tú a tú contra otros que llevan 50.000 patadas. Con mucho perdón a YouTube y que no me censure, es una liga muy puta. Vete ahí también un poco, deja. Gana duelos, juega sencillo, va fuerte, tiene un desplazamiento, va bien por arriba. Joder, lo ves vestido de full. Hay que ver eso. Yo también analizo las dos cosas. Me gusta, aparte de los datos, ver al jugador, incluso interpretar al jugador en las decisiones que toma. Todo eso muchas veces los datos no te lo da. Pero hoy en día es una tendencia muy alcista, ¿eh? Sí, sí. Tu querida Almenara, vamos a hablar un poco de tu querida Almenara. Yo tengo una amistad con Charlie, siempre me decía que el mejor jugador de Almenara era él. Sí. ¿Tú qué dices? A ver, Charlie, a ver. El mejor jugador de campo, sí. Vale. Yo es que era portero, entonces... No. Por eso él dice que el mejor es Claro, él dice mejor jugador. Nada, Charlie tenía... Hostia. Charlie determinante, ciertas categorías. Una zurda muy buena. Y yo, de hecho, llegué a compartir una temporada con él. ¿En Valencia? En el Honda. En el Honda. Tercera división. Y somos muy amigos, le tengo un cariño espectacular.
Y bueno, sí que es verdad que además de joven, él jugó en el Valencia, jugó en el Villarreal, todo el mundo hablaba de él es un poquito más mayor que yo y, y sí que tenía unas condiciones, la verdad que para poder haber jugado en el fútbol profesional seguro. Lo que pasa que, bueno, el fútbol a veces son decisiones, que te cuente él un poco la historia, que la sabe mejor que nadie. Sí. Un entorno que tampoco a lo mejor le acompañó como a ti, que te Sí, puede acompañar. ser. Al final, yo te digo que él es muy buena persona y ha sido un gran jugador, la verdad. Sí. Ahora está con lo de entrenador también. Ahí está Y pegándose aquí en el pueblo, que sí, está ahí a ver si ahí a sube, ver no si sube, sube. ¿no? Y le deseamos lo mejor porque le tenemos mucho cariño. Ojalá que Almenara sí ha hecho unos años que poquito a poquito se ha ido sentando en el fútbol de élite de la provincia, que al final un pueblo como este tampoco le da para muchos más, con todos mis respetos a Almenara, Sí, no, que nadie se ofenda, que luego... Son 6.000 habitantes. Claro, pero es como todo. Yo, por ejemplo, en Soneja, que llegamos allí, hay un tío que dice, oye, self-service y el equipo va para arriba. Ya. Y porque al final no ha encontrado un estadio, que él sí pilla un estadio. Él, por ejemplo, el hombre este entra en el acero, y lo mete en primera ref. No. Porque está zumbado. Pero es como tú, él siente el Soneja. Ya. Él le viene el no sé qué y se caga. Pero él el Soneja lo siente como suyo, es su hijo y mataría. De hecho, se había apartado y he visto que ya... Y he dicho, voy a meter un poquito ahí, un poquito más para que esto vaya para arriba. Vamos a dar algún consejo a algún portero que nos esté viendo, que seguro que hay algún portero que nos está viendo. ¿Tú qué es lo que le dirías a un portero, algo que a ti te hayan dicho que esto me ha funcionado a mí toda mi vida o para mí ha sido muy importante? A nivel de juego, por ejemplo, alguna cosa que tú digas, mira, esto a mí era una gilipollez, pero a mí me ha ido de maravilla. No, bueno, sobre todo a nivel emocional y mental, y es el tema de la fe en uno mismo. El portero pasa por horas bajas porque muchas veces no jugamos lo que queremos, cometemos un error que determina un resultado en contra y ahí pues aparecen los fantasmas, aparecen el no duermo bien, el arrastrar ese error al siguiente partido y cometemos otro error en el partido y entramos en un bucle que nos salimos. Entonces, yo como digo, siempre es dar lo mejor de ti cada día, al 100%. Si cometí un error el partido anterior, pues sin ningún tipo de miedo, yo lo que hacía era directamente ir al entrenador de porteros, que ya tenía mucha confianza, y digo, me he equivocado aquí, aquí. Lo veíamos en el vídeo y esa semana pues intentábamos entrenar. Eso me daba seguridad y creo que era mejor portero la siguiente semana porque había trabajado sobre mi error. No lo había intentado tapar con un montón de excusas. Me he equivocado y ya está. Me he equivocado, se equivocan todos, he visto a los mejores equivocarse. Y luego a partir de ahí, pues bueno, también hay una tendencia hoy en día de mucho de jugar con el pie desde atrás el portero. Y lo voy a comentar como un consejo para los chavales. Y muchos entrenadores hoy en día, ¿no? Pues te obligan a jugar incluso en situaciones en las que yo no veo ni siquiera una posibilidad de ventaja, pero es porque es la tendencia, porque queda mejor, porque parece todo mucho más trabajado, pero un portero lo que tiene que dar siempre desde atrás siempre es seguridad. Y muchas veces un balón a la espalda puede ser una opción de ataque rápido, directo. El otro día el Castellón mete 2 goles de un golpeo del portero. Le van hombre a hombre el Andorra, 2 golpeos del portero y se queda contra el portero y 2-0 y a dormir. El otro día el Valencia también, con un balón fuerte sobre Sadik, marca el segundo gol, no del portero. Sí, pero es una acción que genera un golpeo en la zona que tienes que y muchas veces es lo que hay que hacer. Y sí que ves a veces que los porteros cometen un error que te puede costar un gol, pues un poco por lo que el entrenador. Y hay que hacer caso al entrenador, pero cuando estemos en el campo tomemos nuestras propias decisiones. ¿Qué pareja de centrales es la que a ti... con estos... Aquí estoy papá y mamá, que yo estoy más tranquilo que tranquilo. A ver, yo tuve grandísimos partidos y grandísimos momentos con Garay y con Paulista. He jugado con muy buenos centrales, pero si tuviera que quedarme con 2, porque me dices 2, tengo que decir que Garay y Paulista era una dupla inquebrantable, tío. Era espectacular. Cuando iban al choque la pelota sonaba diferente, ¿eh? Era brutal. Eso era, despejaba y en el mismo despeje le pegaban desde la oreja al tobillo, le daban 3 patadas en una y decías, ¿cómo es posible? ¿Qué gracia tiene este para pegar ahí? Y además se compenetraban muy bien, yo me sentía muy cómodo con ellos y la verdad que disfruté mucho jugando con ellos y conseguimos muchos éxitos. Hablando de centrales, estuviste cerca de la lesión de Diacabí, ¿no? Muy duro. ¿Pero estabas en la portería o estabas en el banquillo? Yo estaba en el banquillo ese día. ¿Y lo viste el clac? Sí, y fue muy heavy. Fue muy heavy porque se rompió todo. Todo lo que hay para poder romperse se rompió y nosotros no pensábamos ni que... Yo te juro que yo ya había pasado por el cruzado, yo pensaba que no podría volver a jugar, tío. O sea, es que se hizo una maleza increíble. Y es un animal como trabajó. Yo
no he visto a nadie Trabajar como trabajó él en esa recuperación y volvió como un animal. Ahora se ha lesionado del isquio y está operado y está recuperándose. Yo ya no estoy allí en el día a día. Pero sabes que estará como un... Pero eran 3 y era 6. su recuperación de la rodilla me pilló a mí con la recuperación cuando me operé del tendón del cuádriceps, que me lo arranqué también en un partido contra el Alavés. Y yo lo vi todos los días trabajar. Un auténtico animal. Y me dio una clase de resiliencia. Yo que había sido muy resiliente, me dio una clase de resiliencia, de luchar, de creer. Es un crack. Además, siempre se ha impregnado del valencianismo desde que llegó. Se ha adaptado muy bien a la cultura valenciana. Para mí es un líder cuando está en el campo. Y yo tengo una amistad con él y le tengo mucho aprecio. Vale, bueno. Me gustaría que me aconsejaras a alguien que podemos hacerle, si quieres, el mismo día que a mí, si tienes buena relación o alguien de tu entorno que tú consideres que podemos invitar aquí, si has estado cómodo, que yo creo que sí, que podamos hacerle otra charla, abrir las puertas. ¿A quién crees que podíamos así liar Bueno, para el credo? tendría que darle una vuelta, pero aquí cerca de casa y tal. Bueno, Nos hemos ido a Málaga a hacer un podcast, o sea, no hay problema. Vale. La distancia no es hasta la luna llegamos, ¿eh? Vale, no hay problema. Podríamos ver, pero no sé, Sergi Canós es un jugador de Nules, no sé si muy bien, sí, sé quién sabes quién es vecino nuestro y me cae muy bien, hasta en el Valladolid. Pues allí un cochinillo, ¿no? Sí, por ahí por Pucela. Se le puede comentar. Vale, nos la jugamos con Sesti. Vamos a darte un detalle que hacemos nosotros. Te vamos a poner el número de jugón, ¿eh? Vale. Es de las leyendas, que es el 7º, ¿vale? Vale, qué guay. Y ahí tienes el nombre nuestro y todo el rollo ese. Qué chulo. Y un detalle que hacemos nosotros para que, bueno, que este día pues tengas un pequeño recuerdo nuestro. Genial. Y nada, muchas gracias, la guardaremos por aquí. Muchas gracias. Y nada, vosotros espectadores, recordaros que los pequeños detalles marcan grandes diferencias.